Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Personas que están mirando aquí, llegamos aquí a Wilson y vamos a estar evangelizando aquí en la pulga aquí de Wilson. Y oren para que personas sean salvas y para que el Señor haga la obra en el corazón de los oyentes. Pero aquí estamos yo y junto a mi esposa, que es una mujer que se anima a venir aquí a donde muchos no quieren venir, pero aquí estamos y esperemos que Dios salve a pecadores. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo está? Querido amigo, buenos días. Dios te bendiga. Solamente te pido un minuto de tu tiempo para que escuches el Evangelio de Jesucristo. Y en esta mañana quiero compartir contigo una porción de la palabra. Lo bendiga, ¿cómo está? Romanos, Sí, apenas. Capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Más que dice acerca hermano, de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. En esta hora, querido amigo, te quiero hablar un poco sobre el pecado. ¿Por qué es el pecado? Porque es algo evidente que hay en nosotros. Somos personas pecadores que quebrantamos la ley moral de Dios, la que Él dejó establecida a su pueblo, pero eso también viene para los gentiles, la ley moral, que los primeros 4 mandamientos son vertical, que son que debemos de mostrar el amor hacia Dios, y los otros últimos 6 son el amor hacia el prójimo, que es horizontal. Pero quiero hablar contigo, querido amigo, sobre el pecado. La ley dice que tú y yo hemos quebrantado los 10 mandamientos. Un mandamiento dice, no mentirás. No mentirás. ¿Quién de aquí ha mentido alguna vez? Tú y yo hemos mentido. Tú y yo hemos quebrantado ese mandamiento de Dios. No importa cuán pequeña o blanca, como dicen muchos, sea una mentira. Mentir es mentir. Y eso es pecar en contra de Dios. Otro mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí ha cometido adulterio? ¿Quién de aquí ha tenido relaciones sexuales con una mujer casada o una mujer con un hombre casado? Eso es algo que Dios aborrece, el adulterio. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5? ¿Qué es lo que dijo Él? Dijo esto, Mateo 5, versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera, 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está nuestro Señor Jesucristo diciendo que si alguien mira a una mujer con codicia, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y también eso aplica por una mujer. Si una mujer mira con codicia a un hombre, eso ya es adulterio en su corazón. Aquí vemos que no tan solo Dios mira las acciones externas, sino también Dios mira las acciones internas de que somos adúlteros de corazón. Si tú ves una mujer hermosa en la calle y tú la codicias, tú ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. O una mujer, si mira a un hombre y ella la codicia, dice que hombre tan guapo, mira qué cuerpo tiene, eso es cometer adulterio. Así que si tú has visto una mujer o un hombre con codicia, ya has quebrantado el mandamiento de no cometerás adulterio. Otro mandamiento que dice, no matarás. No matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien? ¿Quién de aquí ha matado a alguien literalmente? ¿Quién de aquí ha tomado una arma, una navaja, un cuchillo o ya ha matado a una persona? Espero que nadie, pero ya dijo nuestro Señor Jesucristo, Él dijo acerca del homicidio, dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está hablando, y dice la ley que cualquiera que mate a una persona, sabemos que una persona cuando mata a alguien más, ¿a dónde va? Va a la cárcel. Esa persona tiene que ir ante un juez y se presenta
Y si hay evidencias de que esa persona mató a alguien, será culpable y será echado a la cárcel. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Escucha con atención. Jesucristo dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o su prójimo será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Así que Jesús dice, si tú odias a alguien, si tú tienes rencor en contra de tu prójimo, tú ya te consideras un asesino de corazón, un homicida de corazón. ¿Quién de aquí ha maldecido a alguien más? ¿Quién de aquí ha maldecido a su prójimo? ¿Quién de aquí ha hablado con palabras obscenas a alguien más cuando siente ira o enojo? Si tú has quebrantado este mandamiento de no matarás. Aquí sabemos que somos personas que nos airamos, que nos enojamos, y eso ante los ojos de Dios es pecado. Cuando tú llamas a alguien más estúpido, idiota, inútil, eso ya te hace a ti un homicida de corazón. Mira cuán perversos y somos, querido amigo, oyente. Somos personas que odiamos, que maldecimos, que sentimos a veces un mal hacia alguien más. ¿Y qué lleva a alguien a matar a alguien? La ira, el enojo, la envidia. Podemos ver que eso es evidente, porque muchas personas o aún también padres matan a sus hijos, porque a veces ellos se enojan y llegan a un estado donde no se pueden controlar, y ellos toman acciones en sus manos y asesinan a sus hijos. Eso es algo que la ira y el pecado lleva a hacer al ser humano. Otro mandamiento aún también dice, no codiciarás. ¿Quién de aquí ha codiciado a alguien que es suyo? ¿Quién de aquí ha deseado a alguien algo que no es suyo? Eso es a veces el codiciar más el trabajo, el dinero, más que las cosas de Dios. Eso es quebrantar también ese mandamiento. ¿Quién de aquí busca bienes materiales? ¿Quién de aquí busca aumentar más a la cuenta de su banco? ¿Quién de aquí ha deseado, codiciado la mujer de su prójimo? Hemos quebrantado este mandamiento también. Hemos hecho eso. ¿Quién de aquí ha robado? Otro mandamiento dice, no robarás. No robarás. Pero ¿quién de aquí ha tomado algo que no es suyo? No importa el valor, sea un lápiz o sea un reloj de oro. Robar es robar ante los ojos de Dios. Eso es robar. Tú has quebrantado este mandamiento si tú has tomado algo que no es tuyo. Ante los ojos de Dios y ante la ley moral, tú ya eres culpable de juicio, querido amigo. ¿Y qué merece una persona que es culpable? ¿Qué merece una persona que quebranta el exceso de velocidad? Cuando estamos manejando y alguien mira un sign que dice que manejes 45 millas por hora, pero tú vas a 85, ¿qué merece una persona que hace esto? ¿Merece ser multado? ¿Merece ir quizá a la corte para pagar por esa violación? ¿Qué merece una persona que roba y lo capturan? ¿Qué merece esa persona que comete fraude y roba? Merece ir ante un juez, merece pagar una multa. Así que así como está establecido que si quebrantamos las leyes civiles, eso también merecemos ser castigados. Pero fíjate, si quebrantamos los 10 mandamientos de Dios, ¿cuánto más no merecemos ser castigados? La paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Todo aquel que quebrante los mandamientos de Dios merece ser castigado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tú y yo merecemos, por quebrantar los 10 mandamientos de Dios, merecemos el infierno. Merecemos ser arrojados por una eternidad para ser castigados por un Dios santo. Tú y yo hemos pecado contra un Dios que es 3 veces santo. Y la palabra de Dios dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Hoy no te vengo a decir que Dios te ama, que Cristo te ama, como muchos anuncian. Pero ¿cómo es que Dios va a amar a alguien que quebranta su ley? ¿Cómo es que Dios va a amar a alguien que lo odia? ¿Cómo es que Dios va a amar a alguien que desprecia su palabra, que desprecia quién es Él? ¿Cómo es que Dios va a amar a alguien que desprecia a su Hijo amado, aquel que fue crucificado? Todo ser humano, cuando nacemos ya bajo condenación. ¿Por qué? Porque estamos enemistados en contra de Dios. Aquel que rechaza y no escucha su palabra es enemigo de Dios. Así que no todos somos hijos de Dios.
Solamente aquel que recibe a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, ese es hecho hijo de Dios. Pero entonces tú y yo hemos quebrantado la ley moral de Dios. Hemos mentido, hemos robado, hemos cometido adulterio, hemos hecho todo esto. Entonces tú y yo merecemos ser castigados por una eternidad, por ese Dios santo. Y entonces tú dirás, ¿por qué? ¿Qué tipo de Dios es este? Mira, Dios es el Dios que da la vida y Dios es quien la quita. Así que solamente Dios tiene derecho para quitar la vida y para dar la vida. Y ese Dios es un Dios que no se complace en la maldad. Eso dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios que no se complace en la maldad. Dios no es un Dios que se complace en el pecado del ser humano. Dios es un Dios que no se complace en la mentira. Dios es un Dios que no se complace en el adulterio. Dios es un Dios que no se complace cuando tú robas, cuando tú ves a una mujer con codicia y cometes adulterio. Dios es un Dios que es 3 veces santo y no tendrá por inocente al culpable. Aquel que quebranta la ley moral de Dios es culpable. Entonces tú y yo merecemos ser castigados y ser arrojados por una eternidad al infierno. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. Que tú y yo somos pecadores y ante los ojos de Dios y su ley perfecta somos culpables y merecemos el infierno. Esa es la mala noticia que te traigo. Pero ahora, querido amigo, te voy a presentar la buena noticia del Evangelio. La noticia, las buenas nuevas de salvación. Sabes que Jesucristo vino a este mundo. Él obedeció al Padre. Él nunca pecó. Cristo nació de María la Virgen. Anduvo, caminó en esta tierra como tú, como yo. Él fue Dios. Dios mismo. Pero fíjate que Él nunca quebrantó la ley. Él nunca pecó. Mas Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino a pagar lo que tú y yo no le debíamos a Dios. Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Jesucristo vino a ser crucificado de manos y pies y fue coronado con una corona de espinas. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Jesucristo fue aquel que pagó el pago. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Él quita el pecado del mundo? Porque tú y yo somos pecadores, pero necesitamos un Salvador. Él vino para obedecer al Padre y hizo la voluntad de Dios. Pero mira, Cristo vino a hacerlo por ti y por mí. Él vino a morir por pecadores. ¿Qué dice en Juan 3:16? Dice esto. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo amado. Dios dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, lo más hermoso, lo más precioso que él tenía. Lo dio, lo entregó. ¿Para qué? Para que Él pudiera salvar a pecadores. Y sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Oye este mensaje: Cristo vino a salvar a pecadores. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estamos descarriados, estamos muy lejos de Dios, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Mas Él no vino a condenar. Él vino y murió en una cruz, fue crucificado y Él derramó su sangre preciosa. ¿Por qué? Para cubrirnos de nuestro pecado, para que pudiésemos nosotros ser justificados por su sangre. No hay obra, querido amigo, que te hagan, que te justifique ante Dios. Tus buenas obras, tus pensamientos, tu religión no te justifican ante Dios. Nadie te puede salvar, ni tú mismo. Solamente si crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, serás salvo. Serás salvo de la ira venidera, porque la palabra dice que está establecido que el hombre que muere una sola vez después de hallar juicio. Algún día tú y yo seremos condenados por nuestras obras. En el día del juicio, Cristo regresará como un león, tomando justicia por todo aquel que lo rechazó y que lo negó. Aquel que desprecia su palabra
Aquel día será él juzgado para vida eterna o para condenación, para el cielo o para el infierno. Pero sigue diciendo aquí en Juan 3, 19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hoy podemos ver que el hombre ama más las tinieblas y aborrece la luz. Hoy podemos ver que el ser humano ama más el pecado y aborrece la palabra de Dios. Hoy podemos ver que el ser humano le gusta atascarse en el pecado, en los vicios, y desprecia la palabra de Dios. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a salvar a pecadores. Él no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Romanos 5 dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice el Papa, no dice un pastor, no dice un diácono, no dice la Virgen, no dice un santo, dice Cristo murió por nosotros. Y así es la manera como Dios muestra su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, esa es la buena noticia que te traigo, querido amigo. Que tú eres culpable ante los ojos de Dios y eres merecedor del infierno, pero Cristo murió por pecadores, Cristo murió por los impíos, para llevarlos a Dios, como dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció solamente una vez, Cristo lo hizo. Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que no hay buena obra que te lleve a Dios. No hay religión que te lleve a Dios. No es ni el pensamiento que tú eres una buena persona, porque nadie es bueno. Nadie es bueno ante los ojos de Dios. Solamente Cristo. Él es perfecto. Él es sin pecado. Él es sin mancha. Cristo padeció una sola vez. Nadie más padeció. Ni Buda, ni Mahoma. Nadie padeció. Cristo dio su vida por pecadores para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de las manos de Satanás. Cristo lo hizo. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer tú, querido amigo? Tú que has escuchado el Evangelio de salvación, a ti te queda solamente creer que Jesucristo vino a esta tierra, que Él anduvo y que Él fue arrestado y que Él fue, querido amigo, maltratado como siendo un vil pecador. Él fue como un vil pecador. Pero tú tienes que creer de corazón que Jesucristo vino, murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Que el tercer día Cristo resucitó. Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás con poder. Y ese Cristo vino a rescatarnos de la maldición de la ley. Cristo lo hizo. Cristo fue el pago. Cristo es el sustituto. Aquel que toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Aquel que tomó tu lugar y mi lugar y fue crucificado, aún siendo inocente. Aún siendo el inocente, murió como un vil pecador. Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado. ¡Qué gran amor! Ese es el de Dios, querido amigo. Pero tú tienes que arrepentirte de tus pecados y creer solamente en Jesús para salvación de tu alma. Porque ¿quién te promete? ¿O cómo sabes que el día de mañana tú vas a estar con vida? ¿Cómo sabes que tú vas a vivir para ver el día de mañana? Nadie lo sabe. No sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Pero Dios sí lo sabe. Por eso es que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que hacer lo que dice Romanos 10, 8. Mas ¿qué dice?
cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, porque con el corazón dice se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, que en Cristo creyere, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado, sino será salvo. Confiesa con tu boca que Cristo resucitó de los muertos. Cree en tu corazón para justicia. Cree que Él vino y murió. Cree. Pero con eso, con que tú creas, tiene que haber arrepentimiento. Y tienes que creer en Cristo solamente para salvación de tu alma. Medita en este mensaje que te di hoy. No es mi mensaje, sino es el mensaje de la Biblia. Y muchos lo aborrecen, muchos no quieren escuchar. Pero es verdad. El Evangelio es el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Cristo vino a morir por pecadores. Cristo vino a morir por malhechores. Cristo vino y fue crucificado por tus pecados y mis pecados. Medita en esta palabra y solamente hay un camino, una verdad y una vida, y ese es Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Así que no hay religión que te salve, no hay tradición que te salve, no hay creencias que te salven, no hay buenas obras que te salven, porque la palabra dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Así nos ve Dios. Dios ve nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. Y eso ante los ojos de Dios no son suficientes para justificarnos, sino solamente la obra redentora de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo, del Cordero de Dios, es suficiente para perdonar tus pecados, para justificarte y para que tú seas salvo. Solamente hay un camino, una verdad y la vida es que eres Jesucristo. Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Él es el puente de salvación. Él es quien nos lleva hacia la vida eterna. Pero aquel que no cree en el Hijo es condenado. Aquel que no crea y rehúsa creer en Jesucristo, ese irá al infierno por una eternidad. Solo te cuesta, querido amigo, creer en Cristo y tienes que arrepentirte de tus pecados. Que Dios te bendiga y medita en esto, pero yo oro al Padre, oro a Dios, te ruego que tú mires tu condición espiritual ante los ojos de Dios y mires cuán pecador tú eres, mires cuán merecedor del infierno tú eres, pero solamente en Cristo hay esperanza, en Cristo está la vida. Que Dios te bendiga.